gusto vamos a platicar un poquito con estos profesionales en el mundo del desarrollo inmobiliario. Nuestro panel es Optimizando el futuro urbano, Puebla en armonía, descubre el potencial de usos mixtos y bueno, pues tenemos aquí a Gonzalo Montaño, a quien reconozco, aprecio y admiro desde hace muchísimos años. Tuve el placer de conocerlo hace muchos años cuando yo me dedicaba a hacer entrevistas en una revista de arquitectura y bueno, pues en aquel entonces estabas haciendo uno de los desarrollos inmobiliarios y de usos mixtos con retail más importantes de la Ciudad de México y bueno, tú eres uno de los pioneros, pues bienvenido. También tenemos a Manuel Valenzuela, Development Manager de Marriott en el área de Latinoamérica, México y el Caribe. Y también tenemos a Pedro Ditani, director de Metropolitan Desarrollos Premium, que es una empresa, pues la verdad es que a mí me encantaría que tú nos platicaras. No conocía yo a profundidad tu empresa, pero después de que platicamos me eché un clavado y quedé realmente sorprendida de todo lo que han hecho y de la manera en la que han sorteado todas las situaciones a través de, después de la pandemia, que nuestro mercado lo hemos visto, lo hemos resentido, hemos tenido altas y bajas y creo que en Metropolitan lo han librado muy bien. Entonces, antes de empezar, me gustaría que cada uno de ustedes nos diera una presentación breve de lo que son, de lo que hacen y bueno, unas palabras. Gracias, Adri, muy amable. Bueno, Gonzalo Montaño para servirles. Espero que no se hayan quedado con una idea de que soy tan viejo como dijo Adriana, pero sí llevo algunas décadas en esto. Voy a resumir quién soy diciendo, dirigí una de las firmas de arquitectura más importantes de México por muchos años, MAC Arquitectos, pero llegó un momento en que yo pensé, en este mundo venimos una sola vez y de repente yo ya veía pasar enfrente de mí muchos proyectos, muchas veces promovidos o armados en función de estudios de mercado que a mí me dejaban muchas dudas y decidí en un momento de la vida vender MAC Arquitectos, se la vendí a mi socio y creé una pequeña empresa, una pequeña firma de consultoría inmobiliaria cuyo objetivo es hacer planeación estratégica inmobiliaria y, lamentablemente, reposicionamiento inmobiliario. Hoy, mucho de mi trabajo es curar inmuebles enfermos, inmuebles que no estuvieron bien planeados desde un inicio y, digamos, eso es lo que me tiene ocupado. Mucha gente dice que si yo me jubilé cuando vendí a MAC y le digo, no, hombre, que me voy a jubilar, ahora está peor. Pero bueno, aquí estoy. Muy bien. Bueno, platícanos, Pedro. Bueno, nosotros somos Metropolitan Desarrollos Premium, somos desarrolladores locales aquí en la ciudad de Puebla. Nos dedicamos al desarrollo de proyectos verticales, particularmente de vivienda, también usos mixtos. Hemos tenido la fortuna de tener el liderazgo en nuestro segmento en los últimos años en los proyectos de vivienda que hemos realizado y pues vamos por más. Muy bien. Manuel. Gracias. Bueno, pues yo represento a Marriott International, la cadena hotelera más grande del mundo, con el programa de lealtad más grande del mundo. Al día de hoy tenemos 8,700 propiedades en 139 países y territorios y estamos acercándonos a los 200 millones de socios a nivel mundial. Entonces, justamente me apasiona muchísimo el tema, tengo 18 años en hotelería. Es de lo que vivo todos los días y me encanta la parte de desarrollo y estar en este departamento que es el más emocionante de toda la compañía, el que tiene más presión también, pero el más divertido. Conozco mucha gente, como el día de hoy he tenido oportunidad de algunos de ustedes y estoy al orden. A mí mi trabajo es hacer amigos por todo Latinoamérica. Muy bien, pues gracias, Manuel.
Pues platicando un poco de los usos mixtos, creo que estamos ahorita en este lugar. Angelópolis es un lugar en donde lo podemos ver de una manera completamente real. Los usos mixtos es la combinación de tres ramas del real estate, que es la parte de vivienda, la parte comercial y de retail. Creo que en comunidades planeadas, y hace rato lo estábamos viendo en el panel de arquitectura y comunidades planeadas, una de las premisas para poder ver crecimiento y generar ciudad es la generación de este tipo de usos en donde se combina una cantidad de factores muy interesantes. Mucho tiempo, durante los años, en el año 2000, fue que empezó a verse con un boom muchísimo más interesante y más fuerte el tema del desarrollo de usos mixtos en la Ciudad de México, y todo esto pues debido al crecimiento de la ciudad. Obviamente debió de haber llegado desde mucho antes. En los años 60 ya se empezaron a observar ciertos desarrollos que ya empezaban a tocar las tres modalidades. Sin embargo, con mayor fuerza se empezó a dar en la Ciudad de México en el año 2000 aproximadamente. Pero todo esto pues aunado con la falta de movilidad, el exceso de autos y la necesidad de poder concentrar todos los usos y la mayor cantidad de actividades posibles dentro de un mismo lugar. Entonces, hablando con un profesional que conoce muy bien el tema de temas de urbanismo, de arquitectura, Gonzalo, platícanos un poquito, como pionero en el desarrollo de usos mixtos, y hoy consultor, que tienes una amplia experiencia y seguramente dentro de tus clientes, dentro de tu cartera de clientes tienes obviamente la visualización de temas de usos mixtos. Platícanos, ¿quién suele liderar la creación de los proyectos de usos mixtos? ¿Los arquitectos, los urbanistas, el desarrollador, los planificadores, el gobierno? Es una conjunción de todos, pero platícanos. Muy bien, bueno, pues primero que nada quiero decirles que ayer me hizo esa pregunta a las 7 de la noche Adriana, y me dejó 5 horas preparando, porque dicen que para hablar una hora hay que preparar 10 minutos y para hablar 4 minutos hay que prepararse mucho. Lo primero que te diría es que, a ver, los líderes de los proyectos de usos mixtos indudablemente son los desarrolladores. Pero yo creo que lo que tú quisiste realmente preguntarme es ¿quién es el generador del uso mixto o cómo se gestó el uso mixto? El uso mixto es una demanda funcional del ser humano. De hecho, yo diría, los usos mixtos es el padre de las ciudades. El uso mixto es el padre de las ciudades. Y la madre de las ciudades es la tierra y su capacidad para retener, digamos, a sus habitantes y para, en pocas palabras, en función de su índice de competitividad, son, digamos, las que eventualmente tienen una mejor o peor capacidad para retener a las personas, ¿no? De esta manera no es casual que las primeras y las grandes ciudades de hoy hayan sido todas, hayan surgido inicialmente en terrenos planos, superficies planas, normalmente con ríos. ¿Por qué? Porque el río es una fuente de vida, es una fuente también de acercar, digamos, todos los insumos que requiere la ciudad, sacar todos los desperdicios de la ciudad, y es lo que le da también movilidad. Hay muchas ciudades, digamos, en la época medieval que surgieron por defensa, surgieron normalmente en el tope de montañas o montículos, y esas ciudades no crecieron. Pero también eso me lleva a pensar en los primeros urbanistas salidos de una escuela de arquitectura, fueron, no sé los que conozcan, el pueblo de San Gimignano en Italia. El pueblo de San Gimignano es una población que está en una colina, y yo digo que ahí fueron las primeras señas de urbanismo, porque cuando no había suficiente tierra para crecer fácil, entonces a alguien se le ocurrió y decir, bueno, si yo necesito más espacio en mi casa, etcétera, ¿qué hago? Pues me voy para arriba. Entonces, digamos que empezaron a surgir en San Gimignano las primeras torres, porque los grandes, vamos a decir, la gente rica de ese entonces, no tenían en esa ciudad la superficie requerida para, digamos, para crecer sus casas, y entonces se empezaron a ir para arriba, ¿no? Bueno, pero como el hombre, las ciudades así crecieron, y como el hombre normalmente destruye muchas cosas,
llegó un momento en que fue necesaria, digamos, el surgimiento del urbanismo, el surgimiento de la planificación de las ciudades, de la creación de la infraestructura y de digamos, la generación de políticas públicas digamos, que ayuden a que esas ciudades mejoren su capacidad de retener, crear y retener talento y crear y retener a su población. Entonces, por ejemplo, voy a hablar de la ciudad de Puebla. La ciudad de Puebla en 1900 tenía 94,000 habitantes. En el año de 1984 llegó a 1 millón y hoy en el año 2024 tenemos, hay diferentes números, pero tenemos del orden de 1.7 millones de personas. O sea que en los últimos 40 años hemos tenido un crecimiento del 70% de la población. Sin embargo, en espacio, en 1984 Puebla tenía una mancha urbana de 74 kilómetros cuadrados y hoy tiene una mancha urbana de 300 kilómetros cuadrados. O sea, la población creció el 75%, pero el espacio que ocupa la ciudad creció 400%, ¿no? Eso, pues evidentemente, ese crecimiento desmedido y los problemas que trae de movilidad, etcétera, es lo que yo pensaría que hace unos 30 o 40 años disparó, digamos, la necesidad de los proyectos de usos mixtos. Ahora bien, ¿quién es el padre de los proyectos de usos mixtos? El padre de los proyectos de usos mixtos es el uso del suelo, indiscutiblemente, que es definido por urbanistas gubernamentales, por políticas públicas, el capital, ¿no? Si no hubiera accesos y estructuras de capital suficientes, no se podrían hacer usos mixtos. Por supuesto, el crédito, que ya aquí hemos hablado mucho del crédito, y definitivamente el mercado. El mercado habla y para esto voy a cerrar esta intervención diciéndoles, en Guadalajara hace 50 años el gobierno diseñó un plan de crecimiento urbano donde generó un nuevo centro, pretendía generar un nuevo centro de desarrollo en una zona de la ciudad donde inclusive se invitó y se crearon, hablando de hoteles, se creó el primer Hotel Hilton, una torre preciosa, un condominio, el condominio que fue el condominio más alto de Guadalajara durante 15 o 20 años, que fue el condominio Guadalajara, pero más o menos a la par, en el otro extremo de la ciudad, un desarrollador inmobiliario creó la Plaza del Sol, un centro comercial. Y, digamos, la prueba después de muchos años fue que la ciudad de Guadalajara creció hacia donde, digamos, ese desarrollador puso Plaza del Sol y, en cambio, todo el proyecto de la ciudad, todo el proyecto de los planificadores de que se concentrara en la zona de donde estaba el condominio de Guadalajara, el parque del alcalde, etcétera, esa zona no creció. Así que el mercado, finalmente, hoy es el líder del desarrollo de los proyectos de usos mixtos. Sí, así es el mercado es el que manda. Pues tú no necesitas preparación, Gonzalo, solo con que te subas y nos platiques todo lo que has hecho y la experiencia que tienes. Por eso me aventé a mandarte la pregunta a esa hora. A ver, Pedro, platícanos un poquito, hablando de temas, sobre todo ahorita tocó un punto bien importante, Gonzalo, el tema de qué es lo que manda, qué es lo que rige, y tú lo que veo y que lo que platicamos un poco también es el tema del financiamiento. Eso va muy de la mano y ha sido un reto ahorita para ustedes lo que han desarrollado, pero ¿tú cómo lo visualizas hoy en día a través de lo que estás viendo? ¿Cuál es el ADN que llevan tus desarrollos? Correcto. Gracias, Adriana. Pues me hubiera gustado traer un acordeón igual que tú, Gonzalo. Pero mira, yo diría en particular de los usos mixtos, que creo que tienen que ver mucho directamente con la disponibilidad del terreno en alguna zona en particular que tenga cierta necesidad comercial o cierta demanda para que se puedan realizar. Hablando de proyectos de usos mixtos con abasto de metros para cada uso, abasto de metro importante para cada uso. Entonces, creo que ahí está la clave para que funcione un uso mixto hoy por hoy en la ciudad de Puebla, que sea una mezcla perfecta que requiere muchos estudios, obviamente, mucha asesoría de todos los que proveen
este tipo de asesoría inmobiliaria para poder tener una oferta adecuada de metros cuadrados por uso y que sean compatibles con el entorno. También es muy importante. Particularmente yo creo que el factor principal es el mercado, el que te va a dictar. Al final del uso de suelo te da los límites legales, administrativos, vamos a llamarle así, para poder construir este tipo de desarrollos, pero creo que el mercado es el que te va a dictar de qué tamaño es cada uno. Y si integrarlos te sale más barato que comprar más tierra para hacerlos de manera individual, creo que es cuando vale la pena hacer un uso mixto. Porque si por integrar 3 tipos de usos te vas a sacrificar áreas que tenían mayor rentabilidad para tener circulaciones, para tener mayor estacionamiento, vas a sacrificar costs, ¿no? Ahí es cuando se vuelve el análisis muy específico de qué es mejor, hacer un uso mixto o hacer por separado cada inversión en cada uso en un terreno distinto. Y particularmente en la parte del financiamiento, nosotros pues obviamente trabajamos como es lo más saludable con financiamiento bancario, ¿no? Igual en una parte también muy saludable, también metemos capital privado y nosotros hemos tenido la fortuna en los desarrollos de vivienda de tener preventas importantes, ¿no? Pero creo que siempre se debe considerar un número conservador y siempre tener este paracaídas o utilizar el crédito puente como un paracaídas también, pedir un poquito más de lo que piensas que requieres para poder sacar adelante en cierto tiempo tu desarrollo, que yo creo que para Puebla no debe de ser más de 4 o 5 años, sin contar que haya una pandemia, ¿no? Y de cierto tamaño en particular. Claro, creo que ahorita diste un dato bien interesante, el tema del financiamiento para poder ir detonando tu desarrollo. Prácticamente muchos de los desarrollos se capitalizan a través de las preventas en la parte y en la concentración de la vivienda, del tema residencial. Sin embargo, como bien dices, el tema del financiamiento es el complemento ideal y es por ello que creo que ahí viene la siguiente pregunta para Manuel. El tema de incorporar el hotel dentro de los usos mixtos no es tan fácil, casi siempre tiene muchísimas revisiones y análisis, sobre todo porque el desarrollador prácticamente siempre tiene que poner la tierra. Hay una parte interesante en el tema de financiamiento para poder desarrollar un hotel. Es un componente que puede ser muy atractivo, pero el rendimiento y los análisis de rendimiento en el tema de hotelería son a largo plazo. Entonces, ¿cuáles son las premisas que ustedes como cadena, Marriott, y para los productos específicos utilizan y visualizan para poder elegir para poder estar en un sitio de desarrollo de usos mixtos? Claro, gracias Adriana. Mira, para que un proyecto se apruebe o tengamos un hotel abierto, aproximadamente de 500 a 700 personas diferentes tocan el proyecto, hacen análisis y hacen revisiones. Entonces, somos muy meticulosos en esa parte, somos una empresa que cotiza en la bolsa americana, debemos de ser muy transparentes, eso también nos ayuda bastante. Te decía, hago muchos amigos porque desafortunadamente no siempre puedo cerrar los negocios. Si el negocio no es viable, yo soy muy honesto. Entonces, esa es la primicia que tenemos y bajo la que nos regulamos internamente. En cuanto al uso mixto, sí, definitivamente los hoteles es un negocio patrimonial, ¿sí? Es un negocio a mediano largo plazo, que hay algunos casos cuando la plaza o la ubicación son primordiales, se vuelven a corto plazo y tengo propietarios pidiéndome un segundo o un tercer hotel, entonces eso también es bastante gratificante.
¿Y qué es lo que nos permite tener ese mix o ese participar en uso mixto? Aligera mucho la carga del propietario. Permite que justamente sea diversificar un poquito más su negocio. Nosotros en Marriott no trabajamos y nuestro principal negocio no es el cobrar una renta o recibir una parte adicional del resto del producto, sino nosotros trabajamos sobre las habitaciones. La primicia es tener la marca indicada en el momento indicado para el cliente indicado. Entonces nos interesa más estar presentes para los clientes con la mejor tarifa disponible que llevar una parte proporcional de la parte de lo que puede ser comercial, y entonces eso ayuda bastante al propietario a tener esa libertad. Muy bien, nada más antes de continuar la siguiente pregunta con Gonzalo, una pregunta: ¿cuáles son la experiencia o a lo mejor los ejemplos que puedes dar de combinación de dos marcas Marriott en un mismo sitio? Combinación de marcas Marriott en el mismo sitio, por ejemplo, en usos mixtos está Ciudad de México, City Express Plus y City Express Suites en la zona de Santa Fe, pues encima de oficinas y con parte comercial en planta baja. Ese es un ejemplo muy claro. Otra parte, no es muy normal que nos mezcle con oficinas. En la parte de, menciono City Express porque es la compra que hicimos el año pasado, 17,000 habitaciones conectadas de la noche a la mañana, 150 hoteles adicionales, y esto nos permite ser una marca más accesible para mercados secundarios, terciarios y primarios. Tenemos marcas en las que también tenemos el componente residencial, pero somos más complejos, y por lo mismo que es un tema residencial, tratamos de ser más cuidadosos. Nuestro principal, la primicia, es la seguridad. Muy bien, gracias. Gonzalo, bueno, pues hablando del tema del uso de suelo y cómo influye la normatividad de uso de suelo en los desarrollos de usos mixtos, ¿cuáles son las combinaciones más comunes que has visto en tu experiencia y cuáles son las que tú has visualizado de una manera exitosa en los proyectos que tú has realizado? Muy bien. Bueno, antes de contestarse eso, te quisiera decir, definitivamente la normatividad de uso del suelo es clave para, digamos, dimensionar eventualmente el tamaño del proyecto, y las diferentes clasificaciones de uso del suelo a veces no nos permiten hacer determinados tipos de usos que a lo mejor nuestro proyecto sería interesante que tuviera, ¿no? No todos los proyectos nos permiten hacer oficinas, no todos los terrenos o clasificaciones de uso nos permiten hacer un hotel, y entonces ahí hay mucha mano en ese sentido por parte de las autoridades. En este sentido, también les quiero decir que otro motor importante del uso del suelo no nada más es el uso del suelo, sino el índice de competitividad. Y aquí yo no quiero ser, digamos, el aguafiestas de hoy, pero les quiero decir, la ciudad de Puebla hay un índice nacional de competitividad que se mide en 66 ciudades y se hacen análisis de todo tipo, de educación, oferta de vivienda, insumos, muchísimas cosas se analizan. Y les quiero decir que la ciudad de Puebla, el año pasado, 2023, cerró dentro de las 17 ciudades mexicanas con 1 millón de habitantes o más en el número 16 de índice de competitividad. Entonces, yo creo que aquí estamos en Puebla, vemos mucho boom, vemos mucho desarrollo y tenemos muchas expectativas. Hoy se han hablado de muchas expectativas, pero creo que tenemos que acercarnos, ustedes como desarrolladores, a las autoridades, al gobierno, y poner en serio una nota en serio sobre cuál es el nivel de competitividad, porque una mala competitividad de ciudad puede ahogar el éxito de algunos proyectos de usos mixtos. Ahora, dicho eso, y ya contestando tu pregunta, a ver, los usos del suelo, digamos, los proyectos de usos mixtos normalmente, pues ya si hay 2 usos, pues ya es uso mixto, ¿no? Pero digamos que lo más habitual en los proyectos serían tres usos, ¿no? Conviven muchísimo el tema comercial con el tema de vivienda y el tema hotelero, por ejemplo, ¿no? Eso se ve mucho. Convive también el tema de oficinas con habitación y un menor índice de impacto o de uso comercial, ¿no?
Pero eso normalmente es lo que más se ve. Ahora, yo sí quisiera también aclarar, porque a veces pensamos que el uso mixto se reduce a esas tres cosas. Quizás de repente metemos salud, pero el uso mixto como tal tiene oficinas, habitación, comercio, salud, producción, no de grandes fábricas, pero sí de pequeña producción, servicios públicos, deporte, en fin, entretenimiento. O sea, hay una serie de usos y por ahí tengo entendido que tú me vas a preguntar un poquito sobre los urbanatos, ¿no? Bueno, el urbanato es un tipo de ciudad que es un proyecto de usos mixtos donde ahí sí los 8 o 9 diferentes usos entran, pero de eso ya hablamos. Lo normal es que sean 3. Claro. Y sí, y hablas muy bien de esta cantidad de componentes integrales, porque pues sí, hoy en día viene todo de la mano, inclusive ya cada día vemos más temas de pet friendly y todas estas actividades que suman a la vida y a la calidad humana. Entonces todos estos usos se van complementando y obviamente ahorita que nos platiques de los urbanatos, pues estamos ya hablando de un tipo de comunidad, ¿no? Cómo se va implementando, integrando todos los usos para aumentar la calidad de vida y para obviamente que todo vaya en función de, obviamente para el desarrollador, la rentabilidad y para los usuarios, pues elevar la satisfacción en cuanto a lo que están recibiendo del lugar en donde trabajan o donde están viviendo. Entonces, bueno, hablando de eso, platícanos, tienes un proyecto muy exitoso que me gustaría que platiques de él, Pedro. La verdad es que me eché un clavado a ver lo que es Balda. Me encantó el proyecto, tiene grandes retos y es un proyecto muy exitoso que me gustaría que platicaras porque es un gran ejemplo. Aquí lo que venimos es a enriquecernos y a escuchar, y de los ejemplos siempre podemos tener buenas oportunidades de aprendizaje. Claro que sí. Pues Balda es la continuación, vamos a llamarle así, de otro proyecto que se llama Boudica. Son proyectos separados. Boudica fue un proyecto de 252 unidades y Balda es un proyecto de 154. Y yo creo que el éxito de ambos, y particularmente ahora de Balda, fue que se entregó, para Boudica se diseñó un producto que estuviera en un ticket adecuado para poder desplazarlo a un ritmo también adecuado, ¿sí? En donde contó mucho la ubicación del terreno y contaron también mucho las características respecto de la arquitectura y el diseño de los espacios. Yo recuerdo que cuando estábamos apenas planeándolo, visité 2 o 3 desarrollos junto con mi hermano, y con eso nos bastó para darnos cuenta que todo el mundo estaba ofreciendo lo mismo, que todos los baños eran Gravita, todos los pisos eran Interceramic, todas las barras eran de granito Acapulco, y entonces encontrabas en todos lados lo mismo, nada más en diferentes ubicaciones. Y el poder consolidar un proyecto que se diferenciara en todo esto, en un ticket adecuado, creo que fue el éxito particularmente de Boudica. Y en Balda, que es la siguiente etapa y que está desplazada, está ya prácticamente su inventario ya se acabó, ¿sí? Nos quedan 3 departamentos. Creo que fue una inercia de Boudica en donde la gente que recibió sus unidades estuvo contenta. Tuvimos a lo mejor 40 o 50 personas de la gente que nos compró en Boudica volvió a comprar en Balda. Y a mí me llamó mucho la atención, particularmente en Boudica, que nunca vi, o hasta la fecha no he visto reventas, y son departamentos que se rentan muy fácilmente.
Entonces, creo que lo que tienen, y a mí me gusta llamarlos así, y creo que nuestra misión como desarrolladores de vivienda está en seguir logrando eso, es que vendemos de alguna manera cheques al portador, ¿no? Entonces, tú compras tu departamento con nosotros y sabes que si un día lo tienes que vender, no lo vas a vender por menos de lo que lo compraste. Y seguramente lo venderás por más. Y esa plusvalía tampoco la exprimimos y le dejamos también al cliente algo, por así decirlo, y algo importante. Y eso nos da el ritmo para seguir avanzando y seguir planeando este tipo de proyectos, y que es muy difícil y realmente la balanza y el equilibrio que tienes que medir en cada uno de ellos, pero creo que es eso, es nuestras decisiones respecto de siempre vender un bien que tenga esa característica, que siempre valga lo que costó. Eso es. Muy bien, y justo lo que estás hablando de la plusvalía y del acompañamiento de los usos, que eso es lo que hace que aumente el valor en todos los sentidos en un desarrollo de usos mixtos, pues viene aquí de la mano con lo que complementa la parte de hotelería. Aquí en Puebla, ¿cómo están visualizando ahorita el mercado en Puebla, Marriott, a nivel marca, cadena y a nivel cada uno de los productos? ¿Y cuál es el crecimiento? ¿Hacia dónde? ¿Cuáles son las zonas hacia donde ustedes están mirando, Manuel? Gracias. Mira, nos interesan mucho las partes del desarrollo, o sea, los polos donde hay crecimiento como este, por ejemplo, definitivamente. También nos interesa, y les decía, siempre nos enfocamos en que sea rentable. Siempre tratamos de que se mantenga siendo un negocio para todos. Eso es muy importante para nosotros. Y hablando específicamente de Puebla y de México, te decía hace unos momentos, la compra nos pasó a casi 300 propiedades a nivel nacional. Entonces, lo que pudiera ser o representarse o considerarse en algún cierto momento como un canibalismo, no fue así. Nos permitió propiedades como City Express crecieran su ticket promedio en un 30%, y el resto de los hoteles siguieran también creciendo en esa parte. Tenemos una forma de trabajo interna en franquicia y en administrado que es muy saludable. Siempre buscamos el negocio para bien de todos nuestros propietarios. Entonces eso nos ayuda también a colaborar como un solo hotel cada que llegamos a una plaza. Entonces todos los hoteles de la plaza, que hablando en este específico, trabajan como uno solo, aunque sean de diferentes propietarios. En tarifas, lo que traen de ocupaciones desde hace 2 años, superamos niveles prepandemia, entonces eso también es bastante bueno. Y lo que seguimos enfocándonos es en ese crecimiento, en tener más unidades y en estar más disponibles para los clientes. Muy bien. Muy bien, pues Gonzalo, platícanos del urbanato, que es un poquito, empápanos de este término que a lo mejor algunos lo habrán escuchado, otros no, y unas palabras de cierre. Sí, bueno, el urbanato es un diseño de macro ciudad, promovido por un grupo de un movimiento que es el movimiento tecnocrático, y que plantea básicamente grandes regiones del mundo que son 100% autosuficientes, y las ciudades que plantean ellos son estos urbanatos donde, como te decía, están integrados todos los usos posibles que el ser humano en los diferentes momentos de su vida y de su día a día puede utilizar y consumir, ¿no? Por ahí hay algún par de proyectos que se han anunciado, creo que por Qatar o por allá por Arabia Saudita, una ciudad lineal de 300 kilómetros de largo donde pasa todo, etcétera. Pero yo creo que ahorita, por el tiempo que tenemos, yo te diría,
Creo que lo importante de ese concepto es la regionalización. Aquí ya en uno de los paneles anteriores hablaban de la importancia de empezar a ver, por ejemplo, la región de Puebla, Tlaxcala, su conexión con la Ciudad de México y su conexión con el Golfo, y sería ideal que hubiera un movimiento, digamos, por parte de los políticos, de los planificadores y de la iniciativa privada, para empezar a ver esto como una región que buscara ser autosuficiente en producción de talento, en producción de servicios y en atención de todos los usos inmobiliarios, ¿no? Para mí eso sería lo que yo les propondría para el futuro de mediano y largo plazo de toda esta región, ¿no? Enfocarse en mejorar la competitividad y empezar a visualizar esto como una macro región. Muy bien. Y una recomendación, Gonzalo, para los desarrolladores que están aquí presentes, ¿qué recomendación darías tú en el momento que haces y tomas la decisión para hacer un complejo de este nivel, un desarrollo de usos mixtos? Pues así, a nivel teórico, lo que yo diría es, si yo llegara aquí a hacer un desarrollo importante, lo primero que me acercaría es saber con las autoridades cuáles son los proyectos de mediano y de largo plazo en términos de infraestructura, de agua, por ejemplo, ¿no? Que parece ser que aquí no se sufre tanto, pero agua, energía eléctrica, etcétera. Yo creo que ahorita deberían entrar en un impasse los desarrolladores de aquí, revisar todos esos factores para los próximos 20 o 25 años y entonces en función de eso retomar el desarrollo. Claro, muy bien. Y tocaste un tema importante que se toma con mucha seriedad y con mucho enfoque, pero debería de ser parte ya de los desarrollos y de toda la industria en general, que es el tema de la sustentabilidad. No es un tema aparte, no es algo que hay que hablar aparte, ya debe de ser parte del ADN de cada uno de los desarrollos. Y creo que ese es un tema muy importante para poder generar más ciudad y para poder seguir avanzando en el tema del desarrollo inmobiliario. Pedro, platícanos cuál es el futuro de Metropolitan, qué es lo que viene y bueno, pues si puedes aprovechar aquí que hay muchos jugadores del mercado y pues invitarlos a que participen contigo o viceversa. No, pues nosotros vamos a seguir con este tipo de proyectos. Ya estamos en diseño de nuestro próximo proyecto de vivienda. También traemos un proyecto patrimonial de usos mixtos en un muy buen lugar. Y pues simplemente lo importante es la necesidad demográfica no va a dejar de crecer un gobierno u otro gobierno. La necesidad comercial tampoco, hay que saber adaptarse, hay que saber gestionar y cabildear tus permisos, las cosas y seguir adelante y no parar por eso, ¿no? Hay muchas oportunidades. Yo he escuchado gente que de repente dice, no, pues ahora que se vayan estos de la 4T, pues sí, pero las oportunidades te pasan por acá y no las agarras, ¿no? Porque estás esperando a que sucedan cierto tipo de cosas que pueden suceder o no, y si suceden, quién sabe si te vaya mejor o no. Entonces lo mejor que puedes hacer es ponerte a trabajar, diseñar tus proyectos para que orgánicamente se consuman y ya, nada más. Muy bien, Manuel. Platícanos cómo ve Marriott este año, hablando de temas de cambio de gobierno, cómo ven el futuro, y también platícanos cómo nos acercamos a una cadena hotelera, porque muchas veces nos perdemos en el camino y no sabemos cómo tocar la puerta a veces es mucho más fácil de lo que imaginamos. Creemos que es muy difícil encontrar a una cadena que se interese por nosotros, es muy largo el proceso y a veces no, a veces es mucho más sencillo de lo que pensamos. Entonces, platícanos un poquito y pues unas palabras de cierre. Gracias, Adriana. Justo ese es mi trabajo, hacerlo sencillo. En la parte política tengo que omitir algunos comentarios, simplemente, y lo tenemos, lo dice Pedro y es correcto, nosotros seguimos trabajando y vamos a continuar trabajando. La compañía tiene cerca de los 100 años, hemos cruzado guerras, pandemias, entonces no nos detenemos por nada, tratamos de que no nos afecte
si no lo podemos controlar. En la parte de cómo encontrarnos, por favor, cuéntenme de sus proyectos, yo encantado de escucharlos y ver qué podemos agregar, dónde va ahí ese valor adicional que podemos traer a la mesa. Muchas veces también tenemos demasiada relación con muchos otros inversionistas o con algunos propietarios de terrenos, entonces también por ahí jugamos un papel de mediadores para presentarlos entre ellos, tener esa comida, esa reunión y ayudarlos a que funcione y que el negocio suceda. Eso es lo que nos interesa. Muy bien. ¿Y cuál es tu plan de expansión? Queremos saber qué tal que tenemos ahí algún sitio que te podemos ofrecer, acercarnos. Plan de expansión, el año pasado firmamos 7,000 unidades, 7,000 habitaciones. Este año la meta está cerca de las 10,000 habitaciones, entonces sus proyectos son justamente mi prioridad. ¿Y las zonas? ¿Y Puebla está creciendo? Definitivamente Puebla es una de las prioridades, hablando del negocio industrial. Ese podría ser uno de los enfoques que yo en lo personal traigo este año, enfocarme mucho en lo industrial. No queremos que nos ganen las bodegas y todo para luego estar buscando dónde acomodar los hoteles. Muy bien, sí, porque platicaban en el panel industrial que, bueno, pues si necesitamos por cierta cantidad de metros industriales, necesitamos el 30% de vivienda, bueno, ¿cuánto es lo que necesitamos a nivel de ocupación hotelera, no? Sí. Entonces, pues es un nicho interesante, obviamente pues es un nicho en crecimiento y pues muchas gracias. Pues gracias. Les agradezco a todos la atención, la participación de mis panelistas. Muchas gracias.